Buenas tardes, hermanos y amigos que vienen sintonizando el programa Comunicando el Evangelio a través de este canal que se ha iniciado del año 2020, 2000, perdón, como siempre hemos recordado. Nos acompaña una dama, ¿verdad? Nuestra hermana Danisa Cifuentes, quien es también alumna del IBN y ha estado ya, yo creo, más de un mes parece, si no, yo creo que sí, son como 4 ya has participado, se integró a nuestro panel. Un buen aporte, Dios nos ha bendecido con nuestra hermana también. Y nuestro hermano Archibaldo, que ya es más conocido porque es de la camada antigua, ¿verdad? Del año 20, del año 2000, que iniciamos este programa, como ya tantas veces hemos recordado, hemos dicho, un programa que iba a durar 6 meses, pero llevamos 23 años y ha pasado también por varias situaciones, ha pasado bastante gente por ahí. Así que vamos a tener un momento de oración, esperamos compartir con ustedes y el tema, estamos hablando acerca de Cristo, hemos estado hablando hablamos acerca del Padre meses anteriores, ahora estamos enfrascados en el maravilloso tema de Jesucristo. Cristo no es un tema solamente, Cristo es el Hijo de Dios, quien, ¿no es cierto?, vino a pagar por nuestras culpas. El sustituto nuestro, ¿verdad?, es Él. Así que vamos a orar, a pedir al hermano Archibaldo que ore de gracia al Señor y, ¿no es cierto? Y de ahí ya comenzaremos a introducirnos en este tema que tiene que ver con la expiación, este hecho de padecer el castigo por los pecados y dejar libre al pecador, libre de culpa. La ley también, cómo la expiación se conjuga con la ley, en el sentido que Cristo vino bajo el tiempo de la ley. Vamos a ver el sacrificio de Cristo y un sacrificio que fue voluntario, no obligatorio. Así que, hermano Archibaldo, usted diríjanos en una palabra de oración. Amén. Amado Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos apartado este tiempo para el servicio, para trabajar en el reino, Señor. Es un gran privilegio, Padre amado. Somos indignos delante de ti. Mm. Somos siervos inútiles que hacemos una tarea sabiendo, Señor, nuestras limitaciones. Nos humillamos delante de ti, Señor, y te ponemos en alto, como tú, el creador de todas las cosas, Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos te pertenece. Y nos alegramos por eso, Señor. Ponemos nuestras cargas, nuestras dificultades, nuestras luchas, Señor, pero sabemos que la victoria es segura tomados de tu mano. Señor, participa con nosotros de este programa, Señor, porque tú eres el centro de todo esto. Padre amado, lo hacemos con gozo, con alegría, con esperanza, porque tú has puesto paz en nuestras vidas, Señor. Tú nos Amén, has Dios. impartido esa gracia, Amén, ese don Señor. gratuito, Señor. Mm. Nos has reconciliado contigo y nos ha invadido esa paz que solo tú puedes entregar, Señor. Queremos Amén, transmitir Dios. eso mismo a nuestros quienes vean el programa, Señor. Ponemos nuestras vidas a tu disposición, aún con Amén, nuestras amén, Dios. dificultades, con nuestros fallos, con nuestros hierros, Señor, con nuestros pecados muchas veces, Señor, Mm. pero cuando lo reconocemos, nos postramos delante de ti, nos volvemos a arrepentir, Señor, Mm. y tú nos perdonas porque tu misericordia se renueva día a día. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a Danisa, que se está integrando ya un par de programas, Señor, para que tú también le uses, Señor, nuestro hermano Luis, Señor, y bendice a cada telespectador, a cada persona, Señor, que ve este programa, pueda recibir esa semilla de fe, Señor. A ti te ha placido, Padre amado, usarnos como instrumentos, Señor, vasos indignos, pero para honra, bendito Dios. Quédate con nosotros, Señor, en el transcurso de este programa, de este tiempo, Señor, porque estamos agradecidos de ti, Señor. Ponemos todas nuestras cargas delante de ti, todas nuestras solicitudes, nuestras peticiones, nuestras intercesiones, por enfermos, Señor, por cesantes, por los que están, Señor, con dificultad, por los que están en tinieblas, Señor. Eh, pero sobre todas las cosas te pedimos, Padre Mm. amado, que se haga tu voluntad en nuestras Amén, vidas. Dios. Y Gloria a también ti, se Dios. cumpla el propósito en aquellos que verán este programa, Mm. Señor, para que sea de bendición. Todo te lo agradecemos y bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Tú que eres Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, nos iniciamos entonces recordando que hemos estado hablando acerca de Jesús, el Cristo.
Para muchos Jesús no es más que un profeta, si bien es cierto, lo es. Él es, él es sacerdote, rey y profeta. Sacerdote en el sentido que está intercediendo al momento que ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Y también hemos definido de alguna forma intentando descubrir la naturaleza de Cristo o su sobrenaturalidad, como yo le llamo, diciendo que en esencia, como dicen los concilios, es Dios en esencia y Dios hombre. En esencia Dios y en esencia hombre. Por lo tanto, yo creo que es un gozo hablar, ¿no es cierto?, de Jesucristo, Danisa, en nuestra vida, testificar de este Cristo y hermano Archibaldo, porque no hay otro nombre más glorioso y sublime que el nombre de Jesucristo. Y hemos estado hablando acerca de su naturaleza, de sus características. El concepto del hombre nuevo será el hombre perfecto, sin ser pecador, ¿verdad? Santo, santo, santo. Él es la imagen del Dios invisible. Y vamos a entrar en el tema, hermana Danisa, cuando nos habla de que Cristo como hombre nació bajo la ley. Hablamos siempre nosotros del concepto de expiación y decía recién que la expiación tiene que ver con esto de eh, padecer el castigo por los pecados, padecer el castigo por los pecados, con lo cual, ¿no es cierto?, se elimina la carga del pecador y es lo que hizo en nuestro favor. Hay un texto ahí en Gálatas 4:4-5, Danisa, que tú puedes leerlo y entrar ahí a compartir un poquitito lo que Dios nos vaya dando, donde nos habla cómo el creyente redimido de la servidumbre de la ley, gracias a la obra de Cristo y a su nacimiento y al papel que él tiene, ¿no es cierto?, también en esta expiación. Cristo, hombre, nació bajo la ley. Mantengan abiertito más sus semáforos, dijera. Amén. Que justo cuando llega el momento de hablar, se va la voz o queda la ronquera, así que eso yo creo que es Satanás que está buscando a quien hablemos. Bueno, mis hermanos, bendiciones. El libro de Gálatas, capítulo 4 versículo 5, ¿cierto? Correcto, 4 y 5, sí. 4 dice así en el nombre del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, cuando vino el cumplimiento del tiempo, este tiempo de la buena voluntad de Dios, desconocemos, yo creo que el motivo por qué Dios escogió ese tiempo estaba en las profecías de que vendría el Mesías, un libertador, pero los verdaderos motivos del por qué Dios escogió justamente ese tiempo para enviar a su Hijo no están en específico anotados. Quizás qué hizo tomar esa decisión, pero sí era necesario, porque nos encontramos en esta condenación, en esta maldición por el pecado, y necesitamos un libertador. Así que Yes. esta esperanza para nuestras vidas fue en el tiempo perfecto de Dios, para que nosotros tuviésemos esta esperanza de una vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino a cambiar Yes. nuestra condición de condenación a libertad, ¿cierto? A libertad en Cristo. Y también vino a cambiar nuestra condición forense de muerte, esta muerte eterna que teníamos por Yes. motivo del pecado, a vida y a una vida eterna. También dice que fue nacido de mujer. Me imagino que hace referencia al versículo de Génesis también, 3:15, pero también Correcto. indica que él vino como hombre a este mundo, que padeció las mismas situaciones que nosotros, Mm. tenía las mismas necesidades, sufrió, tenía dolor, el cansancio por el trabajo que muchas veces nosotros tenemos, por la obra, él también lo tenía, pero descansaba en su Padre. Pero lo bueno de esto, y como nos pudo dar salvación, es que él no cometió pecado. Él Yes. se sostuvo su padre y no hubo pecado alguno, y por eso pudo ir a esa cruz y darnos libertad a nosotros. Y todo esto bajo la ley, cierto, que estaba en el Antiguo Testamento. Él la respetó, Yes. la obedeció, también la enseñó, no la pasó por alto. Así Amén. que a eso se refiere a que nacido bajo la ley, fue circuncidado, ¿cierto? Y también presentado. Pero aún así, con todo, pese a que tenía la misma ley que los que estaban en ese tiempo, no cometió pecado alguno y vivió la vida que aquellos y nosotros no hemos podido vivir.
una vida de obediencia al Señor, porque la maldición del pecado vino por la desobediencia. Así que Yes. eso nos habla este libro, y gracias a esta salvación que nos entrega Cristo, cuando creemos en Él, cuando tenemos fe, somos herederos de Dios y coherederos de nuestro Señor Jesucristo, siendo que nosotros no hicimos nada, Yes. sino que solamente dimos motivos para recibir condenación, pero en vez de condenación tenemos justicia delante de Dios, reconciliación y salvación. Gracias, hermana. Muy bien, muchas gracias. Bendiciones. Qué lindo ese último texto que señalaste y que siempre lo hemos estado repitiendo. Claro, somos herederos de Dios, herederos de Dios. La pregunta podría ser, ¿quiénes somos nosotros para heredar o ser parte del plan de Dios? Pero hemos constituido como heredero de Dios, como dice Romano, y en Efesios, bueno, capítulo 1, 2 habla de todas las bendiciones a esta exaltada posición en la cual Dios nos ha llevado. Y coherederos, ¿no es cierto?, con Cristo en los padecimientos, dice, y también en la glorificación. Fíjese que llama la atención los versículos anteriores, Archibaldo, el 4, el capítulo 4, el 1 y el 2, habla del ayo, el que cuidaba al niñito dentro de la casa, que era un esclavo griego, por lo general. Entonces, de ahí viene la palabra pedagogo, conductor de niños. De ahí viene, éramos esclavos los pedagogos, ¿no es cierto? En nuestro inicio éramos esclavos. Por eso será que el sueldo no es muy bueno, o no era muy bueno. Bueno, dice en el 4.1, miren, dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, está hablando del niño de una casa familiar donde hay un esclavo que lo cuida, en nada difiere el esclavo. O sea, el niño, qué paradójico, no difería en nada el esclavo. Aunque es señor de todo, el niño es señor de todo, porque va a heredarlo del padre, pero está en la misma condición que el esclavo. ¿Por qué? Porque está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. Ese es el ayo, ¿verdad? El ayo. Se le llamaba en el griego, ¿no es cierto? Que era, o el pedagogo era el conductor de niños para cuidarlo hasta que entrara ya un periodo en que ya era un poquito maduro y podía él manifestarse. Bueno, así nosotros también éramos niños antes de venir a Cristo. Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo y bajo la ley. Bien dice mi hermana que Cristo, ¿no es cierto?, cumplió la ley. Nació bajo la ley, pero la cumplió y no vino a abrogarla, sino a cumplirla. Entonces, esta figura, hermano Chialo, es bien interesante porque habla de así como el niño está sujeto a un esclavo que lo cuidaba, un ayo o un conductor de niños, y dependía de él, así nosotros también de alguna forma estábamos esclavizados a la ley y la ley nos martirizaba porque la ley es buena, presenta, ¿no es cierto?, cosas buenas, pero nos mata porque era imposible que nosotros pudiéramos cumplirla externa ni internamente. Hermano Archibaldo. Bueno, sin duda es interesante cómo Pablo va entendiendo esto que era un fariseo, ¿no es cierto?, muy entendido en la ley. ¿Ya? Y él, por revelación de Dios, ¿no es cierto?, cuando va camino a Damasco, no solamente se le presenta el Señor, sino que también todo el mensaje. Él tiempo después dice que él no fue instruido, ¿no es cierto?, por hombres, ya por los otros apóstoles, sino que fue directamente del Señor, que se le abrió el entendimiento y el plan de Dios para la doctrina, ¿no es cierto?, que nos explica Pablo en sus cartas, en sus diversas cartas. Realmente es necesario analizarla. Bueno, y Gálatas es como una pequeña carta romana donde desarrolla todo eso. Y él habla con propiedad de que la ley, ¿no es cierto?, cumple una función importante, ¿ya? Y como bien dice, Cristo no vino a abrogar la ley, pero el plan de salvación no tiene que ver con la ley, ¿no es cierto? Sino que tiene que ver con el cumplimiento, con el amor, con la obediencia al Padre. Y fue necesaria. Recordemos que, mire, si el hombre, la humanidad no pudo, no fue capaz de obedecer un solo mandamiento, por así decirlo, ¿no es cierto?, que fue en el huerto, cuando el Señor le dijo que podía comer de todos los árboles, ¿verdad? Pero menos de ese que era del conocimiento del bien y del mal, el hombre tenía que obedecer, ¿ya? Y como no obedeció, se produjo todo este drama que hasta el momento, ¿verdad? Ya estamos llegando a los tiempos finales del desarrollo del plan de Dios para redimir al hombre, porque en estos versículos que usted lee cuando dice que
en el 4, cuando se cumplió el tiempo señalado, envía a su Hijo, ¿verdad? Bueno, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, para que nos salvara, para que nos comprara. Cuando Jesús toma nuestro lugar en representación nuestro como hombre, realiza varias cosas, ¿no es cierto? Hablamos de redención, de reconciliación, de propiciación y también de expiación, que es lo que vemos ahora. Pero lo primero que ocurre, esto que nos rescata, ¿no es cierto?, de esto, porque se inaugura un periodo nuevo, es decir, ya como que el niño ha crecido, ¿no es cierto?, la humanidad ya está en su tiempo para pasar de la ley a la gracia, y a recibir todos los privilegios, ¿no es cierto?, que están destinados para los hijos de Dios, que nosotros tenemos, y ahí mismo en ese capítulo dice, para hacer, versículo 5, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, la ley cumple una función importantísima, educativa, ¿verdad?, pedagógica, para entender que hay un orden en el cosmos y ese orden lo establece su creador, ¿verdad? Y si nosotros transgredimos eso, vamos a pagar las consecuencias. Y todo el dolor humano y todo el sufrimiento ha sido consecuencia directa de nuestra mala decisión en libertad, de desobediencia a Dios. Bueno, y Dios establece el plan, ¿verdad? Eh, Dice cuando llegó el tiempo señalado. ¿Por qué? Porque este estaba prometido. Y estaba prometido, fíjese que en el momento mismo que el hombre pierde redención, pierde la comunión con Dios, Dios le da esperanza, ¿no es cierto? Y por eso que habla de la mujer, de este niño que nació de la simiente. Vemos que el primer evangelio está cuando están abandonando el paraíso, representado, ¿no es cierto?, en esta unión con Dios, esta comunión con Dios que se perdió, y se perdió porque Dios es recto, Dios es justo, pero también tiene misericordia, y por misericordia desarrolla este plan. Y este plan tiene un tiempo, ¿verdad? Y los tiempos se han ido cumpliendo. Y por eso dice en el capítulo, cuando se cumplió el tiempo señalado, a Dios le pareció, ¿no es cierto?, cumplir su palabra, porque Él cumple todas sus promesas. Y nace, bueno, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué privilegio tenemos los seres humanos? Primero, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y en segundo lugar, no, no obstante eso, que ya es un privilegio enorme, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, Dios se hace uno con nosotros, se hace uno como nosotros, que lo plantea también ahí, ¿verdad? Y que para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, y dice, bueno, que nació de una mujer y sujeto a la ley. Dios envió a su hijo. El hijo tuvo que hacerse hombre y vivir como hombre, ¿verdad? Y cumplir la ley como hombre y someterse, ¿no es cierto?, a esta ley que es buena, pero que es incumplible con nosotros, porque ya nosotros estábamos muertos, no había nada que hacer. Entonces, la ley nos enseña de que hay un orden, ¿verdad? De que hay una forma correcta de obediencia a Dios, es para nuestro beneficio. Y eso no logramos entenderlo hasta que no recibimos la gracia de Dios, hasta cuando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas y nos hace entender estas cosas. Esto no se entiende naturalmente, humanamente, intelectualmente, sino que se entiende desde el Espíritu, ¿ya? Y ahí vamos entendiendo, ¿no es cierto?, cuál es el papel que cumple la ley. La ley es un educador, ¿no es cierto?, de que habla de un La función orden, del ayo ahí, del claro, conductor de niños. claro, y en algún momento, ¿verdad? Dios nos va a tratar como hijos adoptivos con todos los derechos, ¿verdad? Y eso fue lo que vino a demostrar Cristo, hermano amado. Gracias, hermano. Qué maravilloso entender esto también, hermano, que Cristo, bien dice mi hermano, cumplió la ley y la cumplió no externamente, porque los fariseos, ¿qué es lo que hacían? Ellos externamente hacían como que la cumplían, pero internamente, por supuesto que no. Y eso es maravilloso porque nos hace entender que así como Él, ¿no es cierto?, cumple la ley y lleva la maldición de la ley, que es el punto que vamos a ver ahora, Danisa. Por ese hecho nosotros somos redimidos también de la servidumbre de la ley.
O sea, ya nosotros no estamos apegados a la ley, no es que no interese la ley, por supuesto los mandamientos no pueden ser erradicados o abrogados, pero ya no son el ayo que nos conduce, sino el espíritu que nos da la libertad para vivir en libertad, ¿verdad? Y movernos en ese ámbito. Danisa, Cristo llevó la maldición de la ley. En Gálatas 3:13 ahí nos habla, ¿verdad? Y Filipenses 2:8, yo voy a hablar Efesios, perdón, Filipenses 2:8. Gálatas 3:13 lo tiene a manito. ¿Qué nos dice por ahí? Yo, perdón, hermano Luis, no lo alcancé a escuchar. Gálatas 3:13 lo tiene a manito por ahí. Yo lo tengo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Eh, bueno, como eh, por nuestra desobediencia, por nuestra naturaleza pecaminosa, nos cuesta obedecer por completo la ley. Eso nos trae, por lo tanto, no hay ningún justo. Nos trae esta maldición que se la imputamos a Jesús cuando fue a la cruz. Yes. Se hizo maldito por nosotros. A causa de nosotros, Él tuvo que ser levantado, como así levantó Moisés la serpiente en el Antiguo Testamento. Eh, Dice la palabra que Dios en ese tiempo, por el enojo de este pueblo, por las críticas, llevó un castigo, pero así también llevó la salvación después de ese castigo y fue esta asta de la serpiente. Y nos preguntamos por qué una serpiente estaba entregando la salvación a aquel pueblo, si Claro. es un animal maldito. Pero más adelante Jesús dice que asimismo Él tendría que ser levantado. ¿Por qué? Porque Él se hizo maldito por nosotros. Nuestra maldición se la colocamos a Él, se la imputamos, se la Bueno, entregamos a Él. Y a causa de eso Él fue molido, podemos decir que fue pisoteado por Dios, porque Dios tenía que dar justicia a la ira que tenía a causa de nosotros. Y todo lo que teníamos que pasar nosotros, todo ese sufrimiento debimos haberlos pasado nosotros, pero Jesús por amor lo llevó a la cruz. Entonces nosotros lo hicimos maldito, Él murió como un malhechor, no murió como un héroe, como alguien que bueno, sí nos salvó, pero eh, frente a los demás era mal mirado morir en una cruz. Aquí dice, porque sí, está escrito, sí, maldito todo el que es colgado. colgado en un madero. Fuerte, ¿eh? Entonces, claro, nosotros llevamos a este Jesús tan bueno que no cometió pecado a aquella cruz. Increíble, ¿eh? Como dice bien el texto que tú leías, la ley, ¿no es cierto? Nos trae maldición, porque no podemos cumplirla, ni externa ni internamente. En apariencia, los fariseos, insisto, aparentemente como que la guardaban y así lo hacían saber. Pero el Señor por algo le dice, ¿verdad? Sepulcros blanqueados son ustedes. Y ya sabemos lo que significa un sepulcro blanqueado. O sea, la ley nos trae maldición, somos esclavos de aquella, es como el ayo que está pendiente sobre la cabeza, sobre la espada mocla sobre nosotros, pero ¿no es cierto? Cristo nos trae bendición a través de la fe. Y eso no cabe duda que es una gran bendición. Y también aquí hay un pacto que está de por medio. Dice más abajito, hermano, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, perdón, el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Mire el alcance. El pacto y promesa hecha a Abraham nos alcanza a nosotros, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, Abraham tiene que ver ahí en alguna forma, en gran forma, con la ley que le fue dada a Moisés, ¿verdad? O que posteriormente, ¿no es cierto? Pero también rebota todas las descendencias, me refiero, y nosotros en Cristo somos libertos. Hermano Archibaldo, Cristo cumple la justicia de la ley, no solamente, ¿no es cierto?, nació bajo la ley, no solamente es maldito, llevó la maldición de la ley sobre sí mismo, que bien lo explica también Isaías 53, y también Cristo cumple la justicia de la ley. Romanos 5:18 nos habla acerca de aquello, el 18 y 19. Sí. Bueno, antes de pasar a esto, bueno, entender, ¿no es cierto? Esto,
porque se puede confundir. Uno piensa que porque estamos declarados malditos por la ley y ponemos mencionamos la ley, escucha, la ley nos condena. O sea, la ley es buena, la ley es recta, la ley, ¿no es cierto?, habla de amar a Dios, a respetarlo, amar al prójimo, ¿no es cierto? De eso habla la ley. Es un estándar alto. Y como es un estándar alto que nosotros, por nuestra pecaminosidad, no lo podemos cumplir, somos esclavos de la ley, ¿no es cierto? Y Nuestra no forma podemos. de... Por eso tuvo que no, venir Cristo a rescatar, tomar nuestro lugar y ver de que un hombre sí unido íntimamente con el Señor puede cumplir la ley, ¿verdad? Nosotros no, es imposible salvarnos, obtener salvación y vida eterna al cumplir la ley, ¿no es cierto? Pero la ley es buena y es necesaria. Bueno, sobre esto, ¿no es cierto?, que cumplió la justicia, dice, bueno, así que como por la transgresión de uno, solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo, vino la justificación de vida y a todos los hombres. Eh, y continúa, porque así como por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Bueno, aquí hay una cosa que a mí siempre bueno, un tiempo me complicaba, y yo creo que le complica a mucha gente el decir, al decir que no hay justo ni a un uno, que todos somos pecadores, y que es una ley porque heredamos el pecado. La gente, como que cada uno se hace responsable, pero la verdad es que, como lo plantea, como lo dice acá, ¿no es cierto?, como nos enseña Dios a través de esta carta, ¿no es cierto?, que escribe Pablo a los romanos, porque tiene un sentido muy importante. Realmente nosotros somos hijos de Adán, y como descendientes de Adán, ¿no es cierto?, heredamos todo lo físico y también lo espiritual, y somos, y hemos heredado el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Si eso, cuando Dios le dice, mira, el día que tú comas de eso, morirás, eso se cumple en él y en toda la descendencia, que es toda la humanidad. Entonces, es fácil entender cómo por la transgresión de un hombre, Adán, toda su descendencia carga con el pecado. Usted pensará, pero ¿por qué Dios imputa al hombre, ¿no es cierto?, a los niños recién nacidos y que son inocentes? No, Señor. Nosotros somos ¿Por qué pecamos? Porque somos pecadores en esencia, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre, eso es lo que ocurrió con la humanidad. ¿Ya? Y por eso que Dios tuvo que hacer este plan. Entonces uno podrá encontrar que es injusto, pero es la justicia de Dios y tiene su lógica. ¿Ya? Aquí hay una cosa, no solo lógica de sabiduría, de entendimiento, sino que aquí hay conceptos espirituales. ¿Ya? Cómo Dios trata a sus criaturas, ¿verdad? Con amor, con compasión, ¿verdad? Porque Dios es santo, Dios es bueno, Dios quiere lo mejor. Pero cuando nos da la libertad, se arriesga, sabiendo eso, todo Él, pero por justamente amor, Él diseña este plan. Y bueno, así como por un hombre entró el pecado, ¿no es cierto?, entró al mundo el pecado y la muerte, así también debemos entender que la bendición de Cristo, de que Él muere en la cruz, su sacrificio sirve, es útil, es propicio, ¿ya? Cuando hablamos que una de las cosas que ocurre cuando Cristo toma nuestro lugar, Él es la propiciación por nuestros pecados. Es decir, lo que Él hace sirve, es útil. Es útil porque cumple la justicia de Dios y también se manifiesta la misericordia de Dios. Así que, como por Adán, el primer hombre, ¿no es cierto?, entró el pecado y la muerte y el sufrimiento y todo lo que estamos sufriendo y que encontramos que es injusto es por la acción del hombre en su desobediencia. Así, ¿no es cierto?, podemos ver que por un hombre también, dice, por la misma manera, por la justicia de uno, por uno solo, este es Cristo, la justificación, ¿no es cierto?, vino la justificación de vida a todos los hombres. La justificación de vida significa que Cristo fue justo y si nosotros creemos en Él, esa justicia también Dios nos ve a nosotros como justos. Es decir, que cumplimos, ¿no es cierto?, con el estándar de Dios, ¿verdad?, en obediencia.
Entonces, y también hay una parte de la Escritura que dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces algunos dirán, 20. oye, entonces podemos pecar. No, Sí. lo que pasa es que si por uno fuimos condenados, ¿cuánto más podemos ser bendecidos? Porque el poder de Dios, ¿no es cierto? El poder que manifiesta Dios en la obra de Cristo es superior, ¿no es cierto?, a todo el pecado y toda la maldad. Es decir, entre la lucha del bien y el mal, siempre va a ganar el bien, va a abundar va a sobreabundar la gracia, pero esa gracia no es gratuita porque la obtuvo Cristo en la cruz, en nuestra representación. Fíjese que Dios se hace uno de nosotros para salvarnos. Entonces, nuestra fe tiene que estar puesta totalmente en Él, porque si no, no vamos a ser beneficiarios de eso. Porque todo aquel que cree en Cristo, ¿no es cierto? Dios le ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si usted no acepta, no cree, ¿no es cierto?, lo que hizo Cristo en la cruz, tomar nuestro lugar, no se va a imputar en nosotros ni la justificación, es decir, no vamos a ser vistos como justos, ¿no es cierto? No vamos a poder ser rescatados, no vamos a poder ser limpiados y expiados, como dice el término, ¿no es cierto?, de la obra que hace Cristo en la cruz. Así que como por un hombre entró el pecado al mundo y la muerte, así también, ¿no es cierto?, entró la salvación y la vida eterna y la justificación por el sacrificio de uno que fue perfecto. Solo Cristo podía hacer la obra que hizo él. Eso, hermano Luis. Verso 20 estaba justamente lo que tú decías, hermano, donde habla de esta cosa que uno no entiende desde la perspectiva humana y nuestra limitada racionalidad. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No que la ley motive el pecado, es que deja en evidencia que nosotros somos pecadores porque no podemos cumplirla. Insisto, interna y externamente. Pero dice, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, hermana Danisa, el sacrificio de Cristo, primero hablamos de la expiación, que tiene una relación con la ley, porque Cristo nace bajo la ley, Cristo lleva la maldición de la ley, la carga sobre sí mismo y también cumple la justicia de la ley. Entonces tenemos también el sacrificio de Cristo, el sacrificio que está connotado desde Génesis con la muestra de todos los corderitos que eran ofertados, ¿verdad? Por expiación, por el pecado de las personas. Nos habla aquí Danisa del sacrificio de Cristo que era necesario, como alguien dijo, en menester, que así fuese. En Lucas 4:24 tenemos ese aspecto tan relevante que era necesario que este Cristo glorioso, que es el Hijo de Dios, se expusiera a muerte, ¿no es cierto?, de esa naturaleza, una muerte horrenda, atroz, y voluntariamente, como ya ustedes lo han repetido más de alguna vez, se produjo esta tremenda bendición. Lucas 24, 26. Yo ubico después Gálatas 2. Amén. Amén. Lucas 24:26 dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Eh, bueno, nuestro Señor tuvo que pasar toda todo este sufrimiento igual que vivió, humillación, porque se fue con humillación a la cruz, pero así también como fue humillado, Dios posteriormente lo exaltó hasta lo sumo. Y estaban las profecías de que esto iba a pasar, por lo tanto no fue que lo pillaron volando bajo, por así decirlo, que lo llevaron a la cruz, sino que era un acontecimiento que por amor debía suceder para nosotros. No fue que, no fue en sí que los romanos o los judíos lo llevaron, ellos sí fueron un instrumento para que eso sucediera, pero era para una causa final que era la crucifixión, para dar salvación a este mundo por amor a los que en él creyeran. Por lo tanto, todo lo que vivió era necesario para que la palabra se cumpliese, pero aún así, pese a que los romanos lo golpearon, su propio pueblo lo entregó, él con mucho amor le decía a su padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así como fue humillado, él seguía teniendo amor por estos, eh,
de los suyos también, los judíos que lo entregaron. Pero aquí el Señor le dice esto a sus discípulos, si no me equivoco, en el camino a Emaús, que no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo, porque ellos no esperaban que su líder, su maestro, muriera de esa forma. Ellos estaban esperando que hubiera gloria en este acto, pero no. Entonces le dice, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Las profecías estaban. Cristo le había enseñado o sea, le había explicado lo que iba a acontecer, pero aún así ellos no creyeron. Pero gracias a Dios la palabra se cumplió, las profecías se cumplieron para que nosotros pudiéramos tener esta salvación. Texto de Gálatas también, mira qué maravilloso, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, estamos claros que nadie por el cumplimiento que no puede, imposible, cumplir la ley, de más habría, si el hombre hubiese podido cumplir la ley, obviamente Cristo habría estado más el sacrificio. Pero como es imposible que el hombre en su ser, en su fuero interno, cumpla esa ley, que es un estándar alto, como decía mi hermano, Archibaldo, obviamente tenemos que recurrir, ¿verdad? Amigos que nos escuchan a esa obra maravillosa de Cristo. Fíjese, estimado amigo, usted nos escucha y nos sigue, que hay un reto en esto, hay un desafío. No basta con entender, esta no es información que estamos entregando nosotros acá, no es información, es analizar los textos, compartirlo con usted, porque aquí, ¿no es cierto?, hay que tomar decisiones en relación a Cristo. Y no hay mejor decisión que abrir el corazón a Dios para que Él nos pueda hablar y Él pueda manifestarse en nuestra vida. Yo siempre digo, somos necesitados de Dios. Aún el hombre que niega a Dios, ¿no es cierto?, tiene un vacío en su interior, que solo ese vacío tiene la forma de Dios, como dijo un filósofo, y solo puede ser llenado con la presencia de Cristo, del Dios mismo hecho carne. Por lo tanto, todos estos mensajes, este compartir, estos diálogos que tenemos entre nosotros, para con usted, ¿no es cierto?, entregarle estos textos bíblicos maravillosos, conllevan también un desafío para usted, que usted pueda ir entendiendo a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo cuál es la verdad, cuál es el significado, la profundidad de la obra de Cristo en su favor. Cristo no es solamente un santo, no es solamente un profeta, yo decía al comienzo, no es solamente un rey, no es solamente el Señor, un maestro, un sacerdote, un sumo sacerdote, sino que es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Dios mismo hecho carne. Me encanta recordar ese texto que dice, cuando dice Juan el Bautista, me fascina ese, cuando dice, lo señala, yo creo que lo señaló con un dedo y mostró, ¿no es cierto? Ahí está, es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Yo imagino que entre toda la multitud que había, tienen que haberse girado a mirar, oh, Él es el del cual hablan los profetas, habla la Torá, habla de Génesis, el Bereshit, habla todo. Entonces, ahí está el Cordero de Dios. Y bueno, Pedro después también impulsado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Dios, dice, bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hay el sacrificio de Cristo era necesario, como vio mi hermana. No había no hay otro medio para que podamos acercarnos a Dios. No es que el hombre busque a Dios, es Dios que se acerca a nosotros. Y para ir concluyendo, ya estamos 5 o 6 minutos, el sacrificio de Cristo fue voluntario, hermano Archibaldo. Dijo mi hermana, muy bien, me gustó la acepción que hizo, no lo pillaron volando bajo. No, que está despistado. Ah, ya listo, yo voy, padre. Ay, ¿qué me dijiste? Tienes que entregar tu vida por una humanidad sucia, maldiciente. Ah, chanfle. Lo pienso, lo repienso y lo recontrapienso. No, no fue así. Él voluntariamente aceptó ser parte de este sacrificio del cual ya desde el Génesis estaba establecido con toda la presentación de aquellos corderos que se ofrecían, ¿verdad? De aquellos primogénitos, el primer animalito sin ningún error de su cuerpo, perfecto tenía que hacer, pasar, ¿no es cierto?, el check-in del sacerdote y decía, consumado es, ¿no es cierto?, y lo veía, lo medía, lo pesaba,
que no tuviera, que fuera perfecto de arriba abajo, de abajo arriba, y es lo que sucedió con Cristo en la cruz, que el Padre acepta ese check-in cuando dice, ¿no es cierto? Dice, bueno, entonces yo lo voy a resucitar. Hermano Archibaldo, es Juan 10:17, nos quedan 5 minutos para que después rondeemos unas Bueno, cuantas ideas. es maravilloso cuando un hermano en humildad reconoce, cree en Dios, le cree a Dios, ¿no es cierto? Y empezamos, ¿no es cierto?, esta vida diferente, entendiendo el tremendo amor, ese amor infinito que nosotros denominamos muchas veces misericordia, pero esa misericordia, ¿verdad? En el cual el Señor se inclina ante nosotros, ve nuestra miseria, se compadece y por amor, ¿no es cierto?, envía a su Hijo. Habían ciertos requisitos, mire, si eh, eh, el Señor lo que hace, Dios no transgrede su justicia ni su rectitud, sino que se cumple, es decir, alguien paga por el pecado y todo pecado va a ser juzgado y fue juzgado en la cruz todos los pecados de la humanidad. Pero nosotros debemos tomar eso para poder ser beneficiados de eso. Pero bueno, vamos acá, dice. Por eso, esto de que fue voluntario, porque también fue un requisito, ¿ya? No solamente que fuera un sacrificio, un cordero inmaculado, sin pecado, que nadie de nosotros, ningún ser humano, a excepción de Cristo, podía hacerlo y él entendía eso. Dice, bueno, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Primera parte, versículo 17. Yo pongo mi vida. Es decir, aquí se demuestra que es un acto voluntario. No solamente tenemos que creer en Dios, sino que creerle a Dios y obedecer a Dios. Y él en obediencia dice, Padre, tú me pides mi vida, yo la pongo. En mi vida yo puedo decir no, no, no quiero morir, no quiero hacer esto, ¿verdad? Pero él entiende la trascendencia para toda la humanidad. Y dice, por eso me ama el Padre. Por eso el Padre nos ama porque somos obedientes. Y la obediencia no es una obediencia servil, es una obediencia de gloria. Porque de Dios Santo nada malo puede venir. Y dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta, ¿verdad? Yo la doy voluntariamente, es decir, si el Padre me lo pide, lo que el Padre me pida, yo lo voy a dar. Y si necesita mi vida, hacerme hombre, ¿no es cierto?, un ser humano, y dejar de lado mi deidad, y sufrir y padecer, ¿no es cierto?, porque es necesario, porque es el plan de Dios, yo estoy dispuesto y la pongo. Dice, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. ¿Y qué es lo que está diciendo? Tengo poder para, es decir, hay un poder en Cristo, en su divinidad. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Mire, en tan pocos versículos, en 2 versículos, tenemos la visión y este requisito, ¿no? Aquí hay un acuerdo, aquí hay una voluntad. ¿Por qué? Por la justicia de Dios, por la rectitud de Dios, ¿verdad? Por la santidad de Dios. El pecado no se tolera. El pecado es intolerable y se va a pagar. Y eso es lo que hace Cristo. Toma el pecado de toda la humanidad y dice, yo lo voy a cargar para limpiar, para expiar, ¿no es cierto?, a la humanidad que acepte y que obedezca, crea en Dios, obedezca al Padre, ¿no es cierto? Por eso me ama. Y por eso nos ama el Padre. Esto también de que fue necesario, justamente es por eso, porque Dios cumple su ley. La ley es buena, ¿no es cierto? Pero como nosotros no podemos cumplirla, somos maldecidos, porque no vamos a cumplir totalmente la ley. Entonces, por eso viene la gracia. Y la gracia, ¿no es cierto?, la obtiene Cristo. Entonces, es muy importante entender el plan de Dios y cómo se conjuga la justicia, la rectitud, la santidad de Dios, ¿verdad? Y el amor eterno que Dios ha tenido con nosotros. Por amor murió Cristo, por amor envió y hizo este plan. Quedan pocos minutos, así que lo dejo hasta aquí. Es Gracias, maravilloso lo que ha hermano. hecho Dios por ti y por mí, hermano querido. Bueno, estos temas son tan largos que uno podría, obviamente, atentamente escucharlo y hablar, y no cabe duda que nosotros nos apasionamos con esto,
porque estamos estudiando la palabra y la palabra no la estudiamos para nosotros, sino para compartirla y para ser edificados en nuestra vida. Rondeando un poco de cómo te ha impactado a ti la presencia de Cristo, hermana. Ya en 2, 3 minutos estamos terminando. ¿Cómo te ha impactado en tu juventud? Tú eres joven, tienes todo un proyecto por delante, eres hija del Señor, tienes compromiso en tu congregación. ¿Cómo te ha impactado esta obra de Cristo en tu vida? ¿Qué significa Cristo para ti? Agradecida de mi Señor por el perdón que ha traído a mi vida, porque no teniendo capacidades, eh, según yo, el Señor me ha mirado, me ha escogido como su instrumento para servirle, y es un gran honor que yo le pueda ser útil. El trabajar en la obra es un esfuerzo, sacrificio, a veces trae dolor, pasamos por pruebas, dificultades, pero no es nada a lo comparado que sufrió nuestro Señor aquí en la vida y por todo lo que tuvo que pasar para darme vida eterna, así que agradecida, eh, aprendiendo que estamos aquí para servir y Yes. no para ser servidos, así como lo hizo nuestro Señor aquí en la tierra. Lo único, así como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me ¿Quién me librará de librará? este cuerpo de muerte? Solamente mi Señor me puede ayudar para combatir contra el pecado que mora en mi vida, para ser mejor para Él. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, varón perfecto, una vara muy alta, Yes. pero, pero el Señor es nuestra ayuda. Él Amén, ya murió Dios. por nosotros, ya tenemos salvación, nos queda solamente trabajarle, ser siervos útiles, instrumentos y estar preparados para cuando Él nos quiera usar. El apóstol Pablo decía que, o sea, la palabra es así, Él trae salvación a los pecadores y Él era el primero, decía, del cual yo soy el primero. Bueno, yo soy la segunda, así que aquí hay perdón para todos los pecadores. No importa si es el más decente o el más malo de los pecadores, el Claro. perdón es el mismo. Fuimos lavados por la misma sangre, el costo fue el mismo, así que hay salvación para todos y todos somos útiles cuando deseamos servirle al Señor. Así que esperando que mi trabajo sea del agrado de Él y que cada vez que yo pueda abrir mi boca, su Espíritu Santo sea usando mi vida para que pueda llegar a las vidas necesitadas. Ese es Así mi es. pensar, eso es como estoy viviendo en el Evangelio y solamente agradecida por Dios, por su gracia, por su misericordia y sobre todo por estar aquí aprendiendo de Él Amén, y Dios. meditando en su palabra. Bien, archivando en 2 palabras. Me estoy quedando sin batería, Bendiciones. así que apuré. Y no me quedar en pana. No tomé la precaución de enchufar y me avisó acá lo que ha significado a ti en Cristo, en tu vida, como aplicando, ¿no es cierto?, todo esto de la expiación, este sacrificio de Cristo en nuestro favor. Y la verdad es Podríamos que ir yo tanto. conocí al Señor ya bastante más adulto, tenía bastante más años que Danisa, la verdad. Y si algo me puedo seguir arrepintiendo, y tengo que arrepentirme de muchas cosas, es no haber obedecido antes al llamado del Señor. El Señor es el que nos llama, y nos llama desde muy jóvenes. Pero uno la verdad es que cree que lo está haciendo muy bien, que escuchamos la voz del mundo, y el mundo lo único que nos hace es apartarnos de Dios, ¿verdad? Así es. Y realmente es una vida diferente. Cuando Dios habla de una nueva vida, realmente somos diferentes. ¿Dónde estaría yo, no es cierto, si no hubiese escuchado la voz del Señor y haber Así es. reconocido todos mis pecados? ¿Dónde estaría? ¿Qué sería? No pero no estaría acá, ¿no es cierto? Así Aún es. con todas mis deficiencias, Estaríamos nos en otros atrevemos, nos escenarios. atrevemos, nos atrevemos, ¿no es cierto?, a enfrentar y declarar y dar testimonio de lo que ha hecho, porque realmente hay un cambio. Y eso no significa que seamos perfectos, simplemente nos vamos dando cuenta lo pecaminoso que somos. La gente se confunde, cree que uno por creer en Dios y decirse evangélico, cristiano, poco menos que piensan que nosotros nos ponemos nos subimos a un pedestal, y la verdad es que bajamos, porque eso es la realidad. Mm. Mientras más conocemos al Señor, su grandeza, su santidad, la distancia que hay. A veces lo tratamos de forma tan coloquial, papito, Diosito, y realmente es el creador de
de todo, y Él tiene control total. Y fíjese la paciencia que tiene con nosotros. Esa cosa lo vamos entendiendo y cada vez nos vamos humillando y nos vamos agachando un poquitito más, hermanos queridos. Yo, para terminar, invito a los que han visto el programa, han tenido paciencia hasta este minuto, póngale, mire, no nos crea a nosotros, créale al Señor, vaya a las Escrituras usted mismo Yes. y compruébelo, ¿no es cierto? Y va a ver, ¿no es cierto? Desafíe al Señor. Mucha gente lo ha hecho, pero no así con el puño en alto, en rebeldía, porque de eso ya venimos dotados de eso. Naturalmente somos Y una rebeldes, rebeldía, claro. un poquito humildes, ¿no es cierto? Y démosle la oportunidad para sentir ese amor infinito de Dios que nos amó desde antes, hermanos queridos, desde antes. Así que nada, invitarlos a que vayan ustedes mismos a las Escrituras, el Señor les va a hablar, el Espíritu Santo está Amén. actuando en Amén. este tiempo tan difícil. Así es que póngale oído a Dios, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque Él es santo, Él es bueno. Y si pasamos dificultades en conocimiento de Él es porque es necesario, porque son consecuencias de nuestro propio mal obrar. Amén. Así que nada, contento de Bien. estar con Danisa, ¿no es cierto?, una vez más, contigo, Luchito, y un saludo Así es. enorme. Gracias por estar también archivando con nosotros. Vamos a Tengámosle dejar la a vida. Danisa que concluya con oración, ¿verdad? Hemos expresado en aplicación lo que Él ha significado para nosotros y yo me sumo a lo que han dicho mis hermanos. Esto nacer de nuevo, sentir la misericordia, el amor y saber que vamos en el camino, no en un camino, el único camino que nos conduce al cielo. Hermana, por favor, ten a bien orar y pedir por las personas que han escuchado, que también la palabra, el Espíritu Santo, Dios toque sus corazones y abra un apetito inmenso para que busquen a Dios antes que sea demasiado tarde. Y un agrado estar con ustedes, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y les guarde. Y gracias por la atención también de quienes siguen el programa. Hermana Denise. Buen Señor y Padre Celestial, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote las muchas gracias por tu gran muestra de amor, buen Dios, por el gran sacrificio que hiciste por nosotros, mi Señor. No siendo merecedores, tenemos de tu gracia y de tu salvación. Lavaste nuestras vidas, nuestro corazón, que estaba negro a causa del pecado, pero ahora está emblanquecido, Señor amado, por esta obra redentora. Te agradecemos, mi Señor, porque has venido a libertar a este mundo, mi Dios grande. Clamo, Padre Celestial, que este tiempo que hemos tomado para hablar de tu palabra sea llegando a corazones y a vidas, Señor amado, que están esclavizadas por el pecado, que están en manos de Satanás, Padre Celestial, para que este mensaje sea rescatando su vida y dándole libertad, Padre Celestial, porque usted ya nos entregó libertad, mi Señor. Ya venciste esa cruz, Señor amado, y en ti, Padre Celestial, somos más que vencedores, buen Señor. Amén, Que Dios. esta semilla de tu palabra sea haciendo tu voluntad en los corazones de quienes están escuchando, Señor. Tu palabra no vuelve vacía, mi Dios amado. Confiamos, Padre Celestial, que más almas se van a entregar a ti, más serán los Padre escogidos, Dios. Señor amado, que Amén, un día Señor. vas a venir a buscar, mi Señor. Padre Celestial, clamo, mi Dios amado, que este espacio, este programa, sea llegando, mi Dios amado, a quienes están sedientos de ti, a quienes necesitan escucharte, Señor amado, y escuchar esta esperanza, buen Señor. Padre Celestial, bendiga, mi Dios amado, este programa, mi Dios, para que cada vez que sea transmitido, mi Señor, usted sea bendiciendo a todos los oyentes, sea libertando, Señor amado, y quitando, Señor amado, vías de la cautividad. Bendiga a mis hermanos también que van al frente, Padre Celestial, para que no cesen, Señor amado, de evangelizar y de Amén. hablar de tu Amén, palabra, Dios. buen Señor. Úsalos como instrumentos tuyos, buen Señor, y entregamos, Señor amado, todo lo realizado, mi Dios amado, en el nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga, estimados amigos y hermanos que nos acompañan también, y mis hermanos aquí panelistas, Dios les guarde y les bendiga en gran manera. Vamos a cortar la transmisión.